Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Bienvenidos, bienvenidas a Al Carajo. Agradezco también porque por primera vez en 200 años de la República me convertiré en la primera mujer presidenta de México. Ella es Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México. No llegó sola, llegamos todas, con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras, nuestras madres, nuestras hijas y nuestras nietas. Confieso que estoy muy contento. Y él, Andrés Manuel López Obrador. Demostró que es un pueblo, el nuestro, muy politizado. Felicito a Claudia Sheinbaum. Va a ser la primera presidenta de México. En este capítulo número 15, temporada 2024 de Al Carajo, vamos a profundizar en la importancia de esta elección del pasado domingo 3 de junio, con el triunfo de Morena, el Movimiento de Refundación Nacional, encabezado por AMLO, el presidente saliente, con el triunfo de la candidata Claudia Sheinbaum, ex jefa de gobierno de la capital mexicana, quien será la continuadora de la llamada Cuarta Transformación, un hecho político de relevancia nacional para México en lo local, pero de importancia regional y global, también en un momento de la historia política en la cual se presuponía una oleada de avances de las ultraderechas a lo Milei, a lo Vox, a lo Trump. Sin embargo, México dijo no y su pueblo apoyó masivamente un proyecto político nacional, popular, diferente y alternativo. En esta emisión vamos a compartir una entrevista sobre este tema con Alejandro Cabral, representante de AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, en México, a través de un contacto que tuvimos con él para el programa La Patria de las Moscas, que realizamos a través de Cruce, la cadena de comunicación y cultura, formada por radios comunitarias y universitarias del conurbano bonaerense en la República Argentina, poniendo en valor este momento político importante. También en este episodio vamos a tener, como siempre, noticias país por país y región por región a través de los reportes de las radios comunitarias, campesinas e indígenas desde cada uno de los territorios. Tendremos columna de historia con Juan Francisco Martínez Pería, tendremos lecturas literarias con Mavi Sosa y cine latinoamericano de la mano de Palis Carreira Griot. En lo político, además de México y el triunfo de Morena, también estos últimos días están marcados por la asunción de Nayib Bukele en El Salvador, hecho cuestionado y rechazado por organizaciones locales que denuncian que el segundo gobierno de Bukele es ilegítimo porque no estaba habilitado para la reelección y se valió de vericuetos judiciales a través de tribunales adeptos para saltar por encima de la Constitución salvadoreña. Por este conflicto, que ponemos también en la tapa de este capítulo 15 de Al Carajo, iniciamos la recorrida informativa. Mi nombre
Pablo Daniel Ovín, en la conducción y producción periodística de este programa. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al carajo. Las noticias de América. El informe sobre El Salvador lo traemos de la mano de Radio YSUK, emisora del país centroamericano, en la voz del periodista comunitario Milton Rodríguez, la denuncia sobre la ilegitimidad del segundo gobierno del recientemente reasumido presidente salvadoreño. A pesar de que la constitución vigente prohíbe la reelección presidencial en el país, Nayib Bukele y Félix Ulloa seguirán en el cargo 5 años más. La ceremonia se realizó al interior del Palacio Nacional, en el centro histórico de San Salvador, y estuvo marcada por una estética militarista y una serie de elementos que reafirmaron su autoritarismo. En su amplio discurso, Bukele defendió las medidas que tomó para abordar los problemas de inseguridad que, según especialistas, violentan derechos humanos, arremetió contra los defensores de la democracia y pidió no escuchar a quienes considera opositores. Prometió sanear la economía y advirtió que eso puede implicar tomar más medicina amarga. Comparó a los salvadoreños con un paciente, quien debe seguir indicaciones y no debe titubear. El mandatario inconstitucional señaló 3 cosas para curar la economía: Dios, el trabajo del gobierno y que el pueblo vuelva a defender cada una de las decisiones que se tomen. La sociedad salvadoreña sigue enferma, pero ya no tiene cáncer. Sigue enferma de las demás cosas que siempre ha tenido. Y ahora que ya arreglamos lo más urgente, que era la seguridad, vamos a enfocarnos de lleno en los problemas importantes, empezando por la economía. En este nuevo tratamiento para sanar la economía, quizá también haya que tomar medicina amarga. Pero así como el enfermo que se curó del cáncer y ahora quiere curarse del corazón, el país ya se curó de las pandillas y ahora quiere curarse de la mala economía. Bukele dejó entrever que no habrá transparencia ni rendición de cuentas. Salgan de sus casas en la noche sabiendo que nada les pasará. Esa es la transparencia que ofrece este gobierno, recalcó. Al igual que en 2019, Bukele hizo que la muchedumbre levantara su mano y jurara defender su proyecto de nación, sin quejarse y sin escuchar a quien lo critique. Luego de esto, el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar, oró por una sociedad reconciliada en la que los gobernantes atiendan a los más vulnerables. Te pedimos, Señor, nos concedas vivir en una sociedad reconciliada en la que para sus gobernantes lo primordial sea la protección de la familia y la vida en todas sus formas, la protección de los grupos más vulnerables de nuestro país, como son nuestros campesinos, los obreros y los pueblos indígenas, la promoción del bien común, el ejercicio de la justicia, la lucha contra la impunidad y la corrupción, el cese de la violencia en todas sus formas. Recientemente, el historiador salvadoreño Héctor Lindo dijo a este medio que la puesta en escena de la toma de posesión de Bukele es un intento de legitimar un acto claramente violatorio de la Constitución. Milton Rodríguez, desde Radio YSUK en El Salvador. Al carajo. Una crónica de la región. En la continuidad de la recorrida por el mapa latinoamericano, cruzamos desde El Salvador hasta Panamá. Allí se reactivan las protestas contra la minera Vera Gold, después de un fallo de la Corte Constitucional en contra de su operación. Tras largas semanas de huelgas, movilizaciones y cortes de ruta, los movimientos locales están denunciando que no se cumple lo dispuesto por la justicia y lo prometido por el gobierno nacional y piden el definitivo cese de operaciones de la empresa extractivista. Informa la comunicadora comunitaria Dana Betsy Batista vía Radio Temblor desde Panamá. Integrantes del movimiento por un Veraguas verde piquetearon en los predios de la Corte Suprema de Justicia exigiendo una vez más el fallo de inconstitucionalidad a la Ley 92 del 2013 que da concesión a la empresa minera Vera Gold en la provincia de Veraguas para operar en la antigua mina de Santa Rosa. Dicha concesión permite la extracción de minerales metálicos, oro, plata y otros en un área de 2.549.17 hectáreas en los corregimientos de Cañazas y San Marcelo en Cañazas y Bisvalles en la Mesa, ambos distritos de la provincia de Veraguas.
La operación y posterior abandono de la antigua mina de Santa Rosa causó daños a las fuentes hídricas por los derrames de las tinas de lixiviación, impactó negativamente los ecosistemas, afectó la salud de los trabajadores y las comunidades y profundizó la desigualdad social. Escuchemos declaraciones de la profesora Argelia Rodríguez, representante del Movimiento por un Veraguas Verde. El Movimiento por un Veraguas Verde y otras organizaciones nos reunimos fuera de las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia para exigir el fallo de la ley 92, el fallo que sea inconstitucional sobre el tema de la ley 92 que mantiene a Veragol vigente y donde hubo participación de los diferentes miembros de las mencionadas organizaciones, y también se nos permitió entrar y conversar con la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, donde nos anunciaron que el documento se encuentra en el pleno de la Corte. Nosotros exigimos pronta decisión de este fallo, ya que la minera Veragol mantiene sus operaciones y sabemos que la minería no es ningún desarrollo sostenible para las comunidades, más bien es un problema que daña y que enferma y trae tantos problemas a las comunidades donde se encuentran. Por lo tanto, nosotros estamos exigiendo y seguiremos manifestándonos, y si es posible hacer otros viajes a la Corte Suprema de Justicia, lo haremos. Ahora organizado, como siempre, con las diferentes organizaciones y el Grupo por un Veraguas Verde. La Ley 92 de 2013 no fue contemplada en la Ley de Moratoria 407 y desde hace varios meses están solicitando a la Corte se pronuncie. De igual manera, se está exigiendo la sanción de la nueva Ley 171 que declara la cuenca del río Santa María Patrimonio Natural Nacional y área protegida de reserva hidrológica. Los manifestantes tenían un ataúd como muestra de rechazo a la extracción minera. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. Y para completar esta primera vuelta por los títulos elegidos para la tapa de este episodio de Al Carajo, nos vamos hasta el Mar Caribe. En República Dominicana se multiplican las protestas por los cortes de luz y por la suba de las tarifas que se hacen impagables para las familias y para las pequeñas y medianas empresas. Un signo común de los gobiernos neoliberales a lo largo y a lo ancho del continente. El informe con la periodista Roxana Marmolejos de la Red de Comunicación Dominicana UDECA. Saludos América Latina y el Caribe. Miembros del movimiento popular de esta ciudad de San Francisco de Macorís anunciaron que próximamente iniciarán un proceso de lucha en respuesta a diversos problemas que afectan a la comunidad. Raúl Monegro, vocero del Frente Amplio de Lucha Popular, por sus siglas FALPO, nos amplía la información. Mira, el movimiento popular ya está activo en la lucha. Hemos decidido algunas situaciones y ya hay una zona, esa zona de Sancho Limpia, Madeja, Los Espinos, La Barrio Lindo, Villarreal, Madeja Adentro, Los Arroyos. Hay una rueda de prensa y aprovechamos para informarle a las 10 de la mañana, eso será en el Club de Madeja, para anunciar a este pueblo un proceso de lucha en esa zona. Por su parte, la señora Odilín Morel, presidenta de la Unión de Junta de Vecinos de San Francisco de Macorís, se quejó de los constantes apagones que afectan a la ciudadanía. También hizo un llamado a las autoridades para que ofrezcan una explicación sobre esta problemática. Muchos apagones y también hay algo que ustedes no han tomado en cuenta, el daño a los electrodomésticos. Así que estamos diciéndole al gobierno, diciéndole a estos funcionarios que le den una explicación. Las declaraciones se dieron a conocer después de una reunión con los dirigentes comunitarios y la Procuradora de Medio Ambiente, María Brito, en la que se discutió sobre las talas ilegales de árboles que también preocupan a la comunidad. Desde UDECA, en República Dominicana, les informó Roxana Marmolejos. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente.
100 años de soledad. García Márquez, Colombia, América Latina. Una tía de Úrsula, casada con un tío de José Arcadio Buendía, tuvo un hijo que pasó toda la vida con unos pantalones englobados y flojos, y que murió desangrado después de haber vivido 42 años en el más puro estado de virginidad, porque nació y creció con una cola cartilaginosa en forma de tiburón y con una escobilla de pelos en la punta. Una cola de cerdo que no se dejó ver nunca por ninguna mujer, y que le costó la vida cuando un carnicero amigo le hizo el favor de cortársela con una hachuela de destazar. José Arcadio Buendía, con la ligereza de sus 19 años, resolvió el problema con una sola frase: no me importa tener cochinitos, siempre que puedan hablar. Así que se casaron, con una fiesta de bandas y cohetes que duró 3 días. Hubieran sido felices desde entonces si la madre de Úrsula no lo hubiera aterrorizado con toda clase de pronósticos siniestros sobre su descendencia, hasta el extremo de conseguir que rehusara consumar el matrimonio. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al carajo. Y ahora la historia de América Latina en Al carajo, como cada capítulo de este programa que recorre el continente con la información, con el análisis político de la actualidad, también nos referenciamos en la historia. Lo convocamos como siempre a Juan Francisco Martínez Pería, docente, historiador del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires, Argentina, para este momento. Y en esta oportunidad nos vamos a zambullir en el nombre o en los distintos nombres, denominaciones que se le dieron y se le dan y se le darán al continente en disputa que habitamos. Juan Francisco, ¿cómo te va? Hola Pablo, hola a toda la audiencia, una gran alegría estar nuevamente en el programa y charlando un poco como siempre de historia, y hoy, como vos señalabas, vamos a hablar de algo que tal vez mucha gente no está tan enterado y tan enterada, que es que nuestra región tiene múltiples nombres, ¿no? Tiene, a través de la historia, ha tenido un montón de denominaciones. Actualmente probablemente la más extendida es América Latina, pero ha habido muchas designaciones, muchos nombres en disputa, y lo interesante es que cada uno de ellos responde a diferentes proyectos políticos, ¿no? O diferentes maneras de entendernos y de entendernos en el mundo, no solamente hacia adentro, sino hacia afuera. Sí, sabés que esto es algo que en este programa también tenemos en permanente debate. ¿Cómo llamarnos? ¿No? El programa se llama Al carajo y se declara latinoamericanista, pero el término, que es geográfico y también decimos es político, Latinoamérica y el Caribe, decimos nosotros, bueno, tiene en algún punto mucho que ver con la conquista, ¿no? La América Latina, la América hispana. Entonces tenemos como nuestros propios cuestionamientos hacia adentro. Es que hay algo que es muy importante. Toda esta historia en gran medida arranca con la conquista, ¿no? Y siempre hay que recordar que nosotros hemos sido una región que surge a partir de la experiencia colonial, de la conquista, y que esto continúa, quiero decir, de muchas maneras, en términos económicos, en términos culturales. Y entonces no hay nada más fuerte en el poder del conquistador que es poder nombrar al otro, ¿no? Designar al otro. Y nuestra región, antes de que llegaran los españoles, tenía diferentes denominaciones, ¿no? Pero, de lo cual después voy a retomar, pero los españoles cuando llegan acá creen que vienen a las Indias, ¿no? Colón, recordemos que creía que venía a las Indias, y él se muere creyendo que había llegado a las Indias. Cuando los europeos se dan cuenta que esto no era las Indias, surgen dos nombres, tres mejor dicho. Uno es Nuevo Mundo, ¿no? Muy rápidamente aparece la idea de que es un nuevo mundo, que es un nombre muy problemático, porque acá obviamente había toda una historia previa, había poblaciones. Y el otro nombre que va a surgir es el de Indias Occidentales, ¿no? Bueno, esto no son las Indias, entonces llamémoslas Indias Occidentales, que obviamente es muy problemático, porque acá esto no eran las Indias, las comunidades originarias no eran indios. Pensemos que esto que yo digo, el poder de nombrar, no solamente incluye el territorio, sino la población, que pasan a ser entendidos como indios y como un concepto muy peyorativo. Y aparece esta idea de Indias Occidentales, que es un equívoco, ¿no? Es un absoluto error. Y al poco tiempo, casi en paralelo, surge el nombre América, ¿no? En homenaje a Américo Vespucio, esto es algo bastante conocido, que era un navegante bastante chanta, según se dice, o sea, no muy serio, que se arrogaba de haber, digamos, hecho grandes viajes, ¿no? Hizo viajes, pero que él se presentaba como un gran
descubridor, entre comillas, ¿no? Y ahí aparece el término América, pero hay algo que es muy importante, que es que el término América durante varios siglos no fue, digamos, el nombre oficial de la región, o sea, estuvo en paralelo Indias Occidentales con América. De hecho, muchas instituciones de España se referían a las Indias Occidentales como el Consejo de Indias. Ahí te hago una intervención. Nuestros separadores, las piezas artísticas que anuncian las secciones y hacen puentes en el aire en este programa, no dicen Latinoamérica, dicen América. Y eso fue en un momento en el que debatimos qué decir desde el arte sonoro del programa con Germán Marcos, quien editó esas piezas, y decíamos, ¿por qué América Latina? ¿Por qué no América? Si somos parte del continente, tratando de romper esa visión también de los Estados Unidos imperialistas que se autoproclaman América, dejando al resto del continente como si estuviera fuera del mapa. Exactamente, sobre eso, sobre la expropiación o apropiación indebida de América, vamos a hablar ahora en 2 segunditos, pero algo que me parece importante es que Indias Occidentales fue utilizado mucho durante la época colonial, pero fíjate, tal vez parte de la audiencia no esté advertida de esto, que sigue siendo un término que se usa para el Caribe británico. O sea, el Caribe británico en inglés es West Indies, o sea, Indias Occidentales, se lo sigue llamando así. Cuando se da la independencia, ¿no? Avanzando en el tiempo, ahí se extiende el término América, o sea, quiero decir, se lo usa más y de alguna manera se convierte como en el nombre más hegemónico. Y ahí aparece un poco la diferencia entre América del Norte y ahí empieza a hablarse de la América del Sur, o de la América Meridional, o de la América antes española, ¿no? Ahí empieza, a fines del siglo XVIII y sobre todo en el XIX, a generarse una identidad nuestra, ¿no? Una identidad de los que habían sido colonizados por España. Ahí hay una figura que después vamos a hablar, que es muy importante, de Francisco de Miranda, que es de alguna manera el padre de la idea de la patria grande, ¿no? Por eso más adelante vamos a volver sobre él, que es una figura muy importante, ese patriota venezolano y americano. Pero, digamos, empieza a aparecer esta idea de América Meridional, América del Sur, que tiene sobre todo el eje en lo geográfico, ¿no? Diferenciándonos de Estados Unidos. Pero ahí en ese momento, al principio, no había mucho conflicto con Estados Unidos, no había mucha mala onda con Estados Unidos, por decirlo de alguna manera. El conflicto con Estados Unidos empieza a surgir a mediados del siglo XIX, a partir sobre todo de la conquista de Medio México. Hay que recordarles a Trump y amigos que quieren hacer un muro que, digamos, se robaron Medio México, ¿no? Que California, que en Texas, que bueno, Oregon, bueno, un montón de partes de lo que actualmente es Estados Unidos eran de México. Y esa guerra y acontecimientos posteriores, sobre todo en la década del 50, de intervenciones norteamericanas en Centroamérica, empieza a generar un discurso anti-norteamericano. Una figura muy importante que ya vimos en otros programas fue Francisco Bilbao, y otra figura de Colombia, llamó José María Torres Caicedo, acuñan el término América Latina, ¿no? Para distinguirnos de Estados Unidos y en una clave, diríamos, antiimperialista, ¿no? Entonces el término América Latina surge, según distintos autores, en 1856 como algo de unidad regional frente a Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, Bilbao deja de usar el término América Latina porque dice, no, este es un término que hace mucha referencia a Europa, de alguna manera, y porque él ve que esa idea de lo latino es utilizada por Francia para invadir México, ¿no? Porque hay una invasión de Francia en México en la década del 60. Entonces él lo deja de usar. Sin embargo, América Latina continuó. ¿Y por qué continuó durante el siglo XIX? En gran medida continuó porque las élites latinoamericanas eran muy afrancesadas. Y entonces decirse que eran descendientes de latinos era algo que garpaba, que estaba bueno, ¿no? Que daba alcurnia, que les gustaba. Y entonces, de alguna manera, ese nombre, América Latina, no era un nombre, en ese momento me refiero, a fines del siglo XIX, que tuviera como una beta muy antiimperialista, sino sobre todo una beta eurocéntrica. Por eso el término América Latina es complejo. Sin embargo, como vamos a ver después, con el tiempo va a ir cambiando. A fines del siglo XIX aparece otro nombre, que para mí es uno de los más lindos, que es el que postula José Martí, ¿no? El gran patriota cubano. Él tiene un texto que yo siempre invito a leer, de 1891, donde él acuña el término Nuestra América. Y acá básicamente lo que está haciendo es disputarle la idea de América a Estados Unidos, ¿no? Diciendo, ustedes se chorearon, ustedes se robaron el término América y nosotros también somos americanos. Ese texto Nuestra América y ese nombre Nuestra América es una gran autoafirmación, nosotros, ¿no? Y otra cosa muy linda del término y de ese texto, que es un texto muy breve,
es que hay una gran reivindicación de la enorme complejidad y la enorme diversidad de América. O sea, en ese texto aparecen los gauchos, los pueblos originarios, los pueblos afroamericanos. Hay una apuesta por la diversidad y el mestizaje. Él incluso habla de nuestra América mestiza. Ahí ya no es esta idea de somos descendientes de europeos, sino que nosotros somos una América compleja, mestiza, con pueblos originarios y pueblos africanos. Y entrando ya en el siglo XX, bueno, en el siglo XX se abre un montón, hay varios nombres. América Latina con el tiempo se va a ir volviendo en el nombre hegemónico, pero con el tiempo va a ir cambiando su característica, ¿no? Se va a ir volviendo un nombre más antiimperialista, ¿no? Y más, digamos, de esta idea de mestizaje. Pero van a aparecer algunos otros nombres que me gustaría señalar. Uno, por ejemplo, es Eurindia, de Ricardo Rojas, ¿no? Un intelectual argentino. Otro muy, muy atractivo es Indoamérica, ¿no? Que es un nombre que va a acuñar Víctor Raúl Ayala Torre, gran líder peruano, que fue el fundador del APRA, un gran intelectual. Eurindia, Indoamérica son nombres que lo que buscan es recuperar lo indígena, ¿no? Y también aparece la idea de Afroamérica en el siglo XX, pero en el siglo XX América Latina se va a ir convirtiendo como en el nombre más fuerte en clave antiimperialista, ¿no? Digamos, en la época de la Revolución Cubana. También hay otros nombres más recientes, como hay un nombre que propuso una intelectual afrobrasilera que se llama Leila González, que es Améfrica Ladina, ¿no? Recuperando esta síntesis entre África y América. Y tal vez uno de los nombres más recientes, o sea que recuperado más recientemente, es el de Abya Yala, ¿no? Esta idea de recuperar uno de los nombres originarios de los pueblos cuna de Panamá y Colombia como una forma de descolonizar, ¿no? Y lo que vemos acá es, en definitiva, cada uno de estos nombres no es algo anecdótico, quiero decir, no es solamente una cuestión de los nombres, ¿no? Sino las ideas que están detrás de los nombres, los proyectos políticos. Porque Nuevo Mundo, obviamente, es un nombre absolutamente eurocéntrico. Indias Occidentales es un nombre absolutamente eurocéntrico. Y, en definitiva, son nombres... O sea, en América Latina hay como... O en nuestra región, mejor dicho, hay como dos grandes proyectos en disputa. Un proyecto, me refiero históricamente, ¿no? Un proyecto que nos piensa como descendientes de europeos y como continuadores de Europa. Y esta es la idea de que somos parte del mundo occidental y cristiano, ¿no? Es la idea de las élites, es la idea de las dictaduras, ¿no? de nuestra región. Y después hay otra idea que es la idea de recuperar lo diverso, lo mestizo, de disputar con el imperialismo, ¿no? Y de pensarnos en una clave vinculada con las otras regiones periféricas del mundo, o sea, lo que en algún momento se llamó tercer mundo o sur global, ¿no? Entonces ahí aparecen los términos como Nuestra América, como Indoamérica, como Améfrica Ladina, como Abya Yala, e incluso en su versión más radicalizada también América Latina, ¿no? En sus últimas versiones, ¿no? Pero, como te decía, son proyectos encontrados, son proyectos en disputa, y nos habla justamente de un problema. Una de las cosas que vamos a volver en esta sección, siempre tenemos un problema de identidad en el fondo, o un conflicto de identidad, si se prefiere decirlo así, porque en definitiva lo que se estaba ahí disputando es quiénes somos los latinoamericanos. ¿Descendemos de Colón o somos Juan Azurduy? ¿Somos esa América mestiza, esa América antiimperialista, ¿no? Y yo creo que esta cuestión del nombre está totalmente ligada a esa herida colonial y esa herida identitaria que todavía cuesta mucho cerrar. Bueno, seguiremos buscando o construyendo esta identidad. Interesantísimo. Y tiraste también varios nombres que vamos a recuperar ya directamente con su historia, de figuras de la emancipación latinoamericana o de nuestra América o de Abya Yala, que en las próximas apariciones tuyas en Alcarajo, Juan, vamos a visitar y a explayarnos sobre ellos, si te parece. Sí, sin duda. Y si te dejo, como siempre, me pedís recomendaciones bibliográficas. Hay un libro muy bueno, varios libros. Un clásico es Los 100 nombres de América Latina, del autor chileno Miguel Rojas Mix. Otro se llama Conflicto de representaciones, de José Santos Jersek, también un autor chileno. La idea de América Latina, de Walter Miñolo. Idea y el nombre de América Latina, de Arturo Ardao. Son algunos textos para empezar a meterse en este tema tan apasionante y tan interesante. Excelente. Gracias como siempre, Juan. No, muchas gracias a vos, Pablo, y a toda la audiencia. Un gran abrazo. Juan Francisco Martínez Pería, docente, historiador del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires, Argentina, y este momento para la historia de nuestra región acá en Alcarajo. Mis hijos tenían que estudiar y salir adelante. Iba en busca de un trabajo para educarlos. Mi hermana me dijo que solo iba a ir un tiempo, que regresaría con nosotros.
El 22 de agosto de 2010 fueron asesinadas 72 personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas, México, por el cartel denominado Los Zetas. Se conmemora sus vidas, se exige a los estados condiciones de vida dignas y justicia para las familias de las víctimas. Por el derecho humano a migrar. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, y esta emisora. Al carajo. Al carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Ahora, con la voz del mítico Ibrahim Ferrer, nos vamos al cine de la mano de la música. La producción audiovisual que cuenta a América Latina de la mano de Palis Carreira Griot. En Al Carajo, compañera, te seguimos para esta semblanza. ¿Cómo estás? Hola Pablo, hola a todas las audiencias de Al Carajo. Vamos para Cuba con el documental de Buena Vista Social Club. Con este documental nos vamos para Cuba, pero también para Alemania, porque el director es Wim Wenders, que en 1999 estrena el documental dedicado 100% a estos músicos. Voy para Marcané, voy para Mayarí. Este documental comienza en 1996, cuando el compositor, productor y guitarrista Ray Cooder viaja sin éxito a Cuba hasta los estudios EGREM en La Habana, interesado en conocer y escuchar música con ritmos que vengan desde África. Voy para Marcané, voy para Mayarí. Es ahí, en este viaje, que conoce a un grupo de legendarios músicos cubanos que habían pasado quizás al olvido y cuyas edades en ese momento fluctuaban entre los 60 y los 80 años. Eran los músicos integrantes de Buena Vista Social Club, que era el nombre de un lugar de reunión para gente negra que en la época de oro de los cabaret de Habana, en los años 30 y 50, tocaban frecuentemente en ese club, en ese Buena Vista Social Club. Y me puse a cantarle de ahí, digo, compadre, coge ahí este tono, y me puse, dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida, ponle toda tu atención, que será en tu corazón y el mío. Y Raicude lo oyó también, y cuando vine a ver, yo ese número ya había cantado de rutina, así por cantarlo. Y el hombre lo grabó. El documental se filmó en 1998 por Wim Wenders, este documentalista alemán, y relata cómo casi 50 años después de que cerrara este club, algunas de sus artistas más populares formaron una banda con este mismo nombre y graban un disco. Esto es lo que podemos ver en este documental de Buena Vista Social Club, grabado en Cuba, donde vemos la historia de cada uno de estos músicos, sus orígenes y qué es lo que los mueve, y es un poco reivindicarlos en su momento. Ya los músicos actualmente están, la mayoría, fallecidos, pero en 1999 todavía estaban con vida y los podíamos escuchar y vibrar con toda su calidez de la voz. Ay, candela, candela, candela me quemo ahí. Ay, candela, candela, candela me quemo ahí. Un son baila una justilla. También podemos ver el viaje que hacen desde Cuba hasta Ámsterdam, donde tocaron, hicieron 2 recitales, y el documental finaliza en Nueva York con una presentación de la banda en el Carnegie Hall, donde se ve la ovación y el público aclamando y disfrutando de la música de Buena Vista Social Club. De tocar para descansar un poco, salió el ratón medio loco, también voy a descansar, y el gato en su buen bailar, bailaba un tanto liviano, el ratón se sube al guano, y dice bien placentero, y ahora si querés bailar, tú te montas sin madero. Este documental de 1999, donde vemos a La Habana, donde vemos y escuchamos muy buena música, me parece súper interesante para ver. Si les gusta la música, lo van a recontra disfrutar porque se escuchan muy buenas piezas. Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi
Buenavista Social Club, el documental de Wim Wenders, alemán, pero en Cuba y escuchando muy buena música. Lo pueden encontrar en todas las plataformas. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que pedí y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al carajo. Repercusiones, más repercusiones en América Latina del triunfo de Claudia Sheinbaum en las elecciones presidenciales de México, donde Andrés Manuel López Obrador y Morena continuarán con la cuarta transformación de la mano de la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, de la ciudad capital, que se convierte en la presidenta electa a partir de una votación aplastante, cercana al 60% de los votos. Tenemos en contacto a Alejandro Cabral, que es representante nacional de AMARC México, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, en su capítulo mexicano, para charlar unos minutos y comprender, tratar de transmitir lo que representa esta elección mexicana para el país propiamente y también para el resto de América Latina y el Caribe. Alejandro, te saluda Pablo, ¿cómo te va? Hola Pablo, hola a todo el auditorio desde la esquina noroeste de América Latina, de nuestra patria grande. Muy bien, muy bien. Primera mujer en Norteamérica que se convertirá en presidenta de un país, ¿no? Así es, incluso antes que Canadá o los Estados Unidos, lo cual tampoco podría ser raro, porque no son países muy progresistas, que digamos, pero tampoco lo es México. Y estamos ahorita ingresando con la primera mujer presidenta dentro de un par de meses en 200 años de historia que tenemos como país. ¿Cuál es el legado de Andrés Manuel López Obrador? Ahora vamos a hablar de Sheinbaum, de la presidenta electa, pero bueno, hay un proceso que empieza en 2018, después de muchos años de hegemonía conservadora y derechista. Llegó Andrés Manuel López Obrador al gobierno. ¿Qué es lo que está dejando para México? Después de muchos años de hegemonía priista que en un tiempo se pintó de azul, o sea, se pintó de PAN, del otro partido que fue en algún momento la oposición al PRI, pero que terminaron mimetizándose en las épocas neoliberales, porque el PAN fue un partido de una derecha pragmática empresarial, a lo cual se sumó el PRI. Tiempo más tarde se convirtió en eso el PRI, se sumó después el PAN, se subieron al barco juntos y decías muchos años de hegemonía priista y yo diría y muchos años de lucha de Andrés Manuel López Obrador y otros personajes de una izquierda, podemos decir, y acá se dice esto, o podemos decir de un centro más bien pragmático, tendiente hacia la izquierda, tendiente hacia los derechos sociales, pero no necesariamente con toda la ideología de izquierda o con todo el ideario, ¿no? Lo que sí tiene Claudia Sheinbaum me parece un poco más. Pero bueno, ¿qué nos deja López Obrador? Nos deja un reconocimiento de los derechos de la población, de los derechos del pueblo, una idea de que sí se puede, derrumbar al monstruo, a la estatua con pies de barro, de que el salario mínimo, que ya únicamente era un referente para hablar de inflación o para hablar de cuántos salarios mínimos representa una multa de tránsito, por ejemplo, de repente se revaloriza en este sexenio, sube al doble y en términos reales llega a subir algo así como el 85%. El salario mínimo en 6 años es la subida más grande en la historia que tiene el salario mínimo. El dólar siempre había sido una devaluación tras otra, cada gobierno, los gobiernos de los últimos 40 años, tal vez había sido el mejor de ellos el que había conseguido devaluar la moneda únicamente un 50% o un 30%, y este gobierno la revalora. Hay una nueva relación con el mundo, incluso con los Estados Unidos, hablarles de frente y decirles vamos a negociar como dos países independientes, vamos a hermanarnos, pero no nos vamos a someter. Bueno, esta serie de cosas, y también un presidente que llega, dicen su oposición,
polarización, y esto es muy importante mencionarlo, polarizando el país, diciendo ustedes los de enfrente nos han hecho esto y por lo tanto ahora les toca a ustedes pagar todo lo que han hecho y nos toca a nosotros revertir todo el mal que ustedes nos han hecho, a lo cual la oposición ha llamado polarización, y quienes están en el gobierno, aún ahora quienes están en el gobierno de López Obrador, dicen la polarización ya existía, y es la polarización estructural, la polarización de el rico contra el pobre, de el rico cada vez más rico, de la desigualdad social y de los derechos para unos cuantos, la justicia no es para todos en México, y ahora nosotros le estamos llamando, ustedes le llaman polarización a algo que es decirles en su cara lo que ustedes siempre han sido, ¿no? Sí, totalmente, muy claro. Alejandro Cabral, representante nacional de AMARC México. Alejandro, bueno, entonces, el gobierno de López Obrador es una demostración o un contraejemplo a lo que se viene plantando en toda América Latina, ¿no? Se plantea en América Latina que los gobiernos de izquierda o de centroizquierda, progresistas, como queramos llamarlo, han fracasado, no les ha ido bien económicamente, caso gobierno de Alberto Fernández en Argentina, le está pasando a Boric en Chile, bueno, hay un montón de ejemplos para dar. López Obrador y ahora Sheinbaum como continuadora muestran algo diferente, ¿no? Como que frenan la ola de derecha y centro derecha que venía en el continente. Puede verse por ese lado o puede verse por el otro lado, en donde siempre en México llegamos atrasados a todo y posiblemente nos estamos sumando a la ola de hace 15 años, a la ola de Lula y todo esto que llegó. Muchos dicen que López Obrador es el último de esta gran ola, pero al mismo tiempo también llega precisamente en esta ola de los gobiernos de derecha, de una derecha que se llama a sí misma libertaria, que a mí ese nombre no lo puedo igualar con la derecha, definitivamente, y entonces llega con otro ímpetu, ya no llega, por ejemplo, a hacer una reforma hacendaria, sino que llega a negociar con los empresarios y a decirles, ustedes habrán robado muchísimo, pero con que empiecen a pagar sus impuestos ahorita yo no los persigo, no les voy a cambiar las reglas. De hecho, los bancos mexicanos y las empresas, las macroempresas mexicanas han tenido ganancias más altas que los gobiernos neoliberales. Y muchos, por lo tanto, ya sabemos que las izquierdas nos gusta pelearnos entre nosotras, y se ha acusado mucho al gobierno de López Obrador que no ha tumbado ni un pelo al neoliberalismo, simple y sencillamente le ha llamado de otra manera, pero seguimos siendo un país tan neoliberal como lo éramos hace 6 años. Claro, ahí hay un parangón de suba el salario mínimo, de mejoras de conquistas sociales y derechos, pero a la vez una estructura enquistada que no se puede mover, no se puede transformar más allá de las voluntades, ¿no? No, y que el presidente López Obrador le llama bien el elefante reumático. Cuando le dicen en su conferencia mañanera de prensa que si, ¿por qué no hacer tal cosa, presidente? Lo hemos intentado, pero la burocracia en nuestro país es como intentar mover a un elefante. Y después dijo, un elefante que además es reumático. Bueno, y que además está encadenado, y que además lo queremos mover una sola persona. Y bueno, ha venido subiendo la apuesta de ese elefante imposible de mover. Alejandro Cabral desde México, contanos de las expectativas sobre el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum, la ganadora de las elecciones. Claudia Sheinbaum es una académica muy pragmática. Ella en su universidad estuvo de la mano de las luchas sociales, como pudimos haber estado muchos en nuestra universidad, y que posiblemente eso te marca para toda la vida, pero también si no continúas en la lucha, posiblemente tal vez sea una anécdota que hayas estado en la lucha social en tus épocas universitarias, lo cual es muy sencillo. Pero después de eso se queda en la academia, se queda en la investigación científica de muy buen nivel, trabajando proyectos nacionales e internacionales, doctorando gente, y hasta que en algún momento llega un gobierno progresista a la Ciudad de México, el segundo, el de López Obrador, y están buscando a una secretaria de Medio Ambiente, a alguien que ocupe la Secretaría de Medio Ambiente en la ciudad más contaminada del mundo en ese momento, y buscan a alguien de perfil científico. Alguien de las izquierdas dice, conozco a una chica que puede hacerlo, se llama Claudia Sheinbaum, acá está su currícula, y se la presenta a López Obrador. Se entienden y empieza una relación de trabajo desde el primer minuto del gobierno de la Ciudad de México de López Obrador, y a partir de ahí Claudia Sheinbaum vuelve a ideologizarse, por decirlo de alguna manera, vuelve a tener por delante el discurso político más que el discurso de los datos, de la ciencia, y de estar encerrada con sus pares, ¿no? Platicando de las cosas que platican los científicos y los académicos.
sí formando estudiantes, sí todo esto, pero vuelve a la realidad, a una realidad desde el poder, hay que decirlo, pero que sí se nota que le queda ese germen de la lucha estudiantil y sí se nota la formación inicial también, en donde en su casa visitaban a presos políticos de la Guerra Sucia de los 70, los visitaban en la cárcel, cuando salen de la cárcel vuelven como sede la casa de los padres de Claudia Sheinbaum para dialogar de ciertos asuntos de cómo transformar al país, aquellos que se salvaron de la matanza de Tlatelolco y demás, aquellos que recibieron el exilio argentino, el exilio chileno, ahí están en la casa de Claudia Sheinbaum, todos estos exilios dialogando, y por lo tanto sí podemos decir que la formación política era fuerte, la había dejado y ahora la retoma, sobre todo en este gobierno de la Ciudad de México, ya trabaja con la ideología por delante para muchos. Bien, interesante semblanza de Claudia Sheinbaum, la próxima presidenta de México. Alejandro, ¿cómo es estar tan cerquita de Estados Unidos? Y sobre todo para estos gobiernos, el de López Obrador y ahora el próximo de Claudia, que son catalogados en la región, más allá de las discusiones internas, como gobiernos de izquierda. ¿Cómo es estar al lado de un Estados Unidos que a partir de noviembre puede volver a tener a Trump como presidente? Nada más y nada menos. Yo estoy muy cerca de los Estados Unidos. La radio en donde estamos, acá Política y Rock and Roll Radio, estamos en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Esto significa más o menos a 280 kilómetros de la frontera con Arizona. Y como dijo un expresidente mexicano, estamos muy lejos de Dios y muy cerca de los gringos. Esa es la frase célebre. Pues es difícil, siempre hemos dicho, a mí mi padre me lo decía desde niño, si a los norteamericanos les da catarro, a nosotros nos da pulmonía. Todo lo que les vaya a pasar a ellos nos pasa a nosotros peor, pero además, si todos somos países eje, países satélite de la gran economía norteamericana, en México lo es más. Tenemos además la particularidad de que tenemos una relación tan estrecha con los Estados Unidos que la bota en el cuello no necesariamente la notamos como se nota en Sudamérica o como se nota principalmente en Centroamérica. Acá creemos que somos parte de Norteamérica, sobre todo en estos 30 años de historia neoliberal, nos hicieron creer que éramos parte de Norteamérica o incluso que éramos parte de Europa. Nos creemos países de primer mundo cuando no tenemos el dinero en la bolsa ni la comida en el refrigerador, pero creemos que estamos en esa situación. Nosotros dejamos de pertenecer a Latinoamérica hace como 30 años para empezar a decirnos que somos de Norteamérica, y todo esto ha significado muchas cosas. Entonces la lucha también es interna. También acá es difícil para un gobierno progresista decir volteemos hacia la patria grande, en vez de ahora sí ya nos instalamos y ya somos tan progresistas y tan de primer mundo como lo son nuestros vecinos del norte. Eso por un lado. Por otro lado está el gobierno de Estados Unidos, que siempre nos ha visto como su patio trasero y que lo dijo claramente en muchas ocasiones, y un gobierno como el de Donald Trump. El presidente López Obrador escribió un libro hace años que se llama Oye Trump, y es un libro en donde le dice todas sus verdades. Eso era antes de que Trump llegara a la presidencia y obvio antes de que Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia. Cuando ambos son presidentes, que les toca convivir como presidentes juntos, hay una relación excelente, y hoy le llama mi amigo Trump. Y Trump le dice mi amigo Andrés Manuel. Nunca nos trató mal, siempre nos trató con respeto, dice Andrés Manuel. Y pues no es verdad. Trump nos maltrató muchísimo durante el gobierno de López Obrador. Es verdad que después de maltratarnos, después de agredirnos, después de amenazar con cobrarnos aranceles excesivos, logra negociar Andrés Manuel López Obrador con él y no cumple sus amenazas. No quiere decir que nos trata mejor, simple y sencillamente no cumple sus amenazas. Y a partir de ahí López Obrador, dicen los presidentes del mundo, que logró domar a Trump. Y tal vez sea cierto. Y además sí se atrevió a decirle ciertas verdades en su cara. Lo ha hecho mucho más con Joe Biden. Me parece que a López Obrador le parece que los demócratas son más hipócritas porque tienen el mismo actuar con un discurso más blando, y por lo menos con los republicanos se hablan honestamente que no se quieren. Y yo no sé si Claudia Sheinbaum vaya a tener esta misma actitud, porque López Obrador es un hombre de muy buenos discursos y es un hombre que sabe tratar con la gente, hacia abajo y hacia arriba, sabe negociar. Claudia Sheinbaum no tiene ese largo ejercicio de tantos años de dedicarse a la política, 50 años de dedicarse a la política de Andrés Manuel López Obrador, y vamos a ver cómo le va con un Donald Trump, además engallado,
porque estaría en su segundo mandato donde no tendría nada que perder, ya no podría reelegirse. Claro, esa es otra variable. Muy claro, Alejandro Cabral, desde Hermosillo, Sonora, en México, contándonos sobre las elecciones y sobre lo que viene para México, e incidiendo en toda América Latina, claramente. El eje, bueno, México, Brasil y otros países que se van sumando al eje progresista, dan otra expectativa diferente al discurso único, libertario, neoliberal, de derecha, como queramos llamarle. Alejandro, agradeciéndote mucho, y por último, y te pido un concepto breve, te pregunto por la situación de la comunicación, de las radios, como representante mexicano de AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, ¿cómo está México en ese tema? Estamos avanzando. No éramos reconocidos por la ley hace 10 años. Hace 10 años se cambió la ley y tuvimos el reconocimiento legal. Sin embargo, no teníamos el reconocimiento para la subsistencia. No tenemos los medios en la ley para la subsistencia. Estamos todos los meses intentando pagar la luz, intentando ver si tenemos algún colaborador nuevo de una universidad, porque no tenemos dinero para contratar empleados y demás. Pero con este gobierno empezamos a negociar ciertas reformas a la ley y cierto trabajo con lo que la ley hoy nos permite, que nos fue un poco mejor, no mucho mejor, esperábamos más, la verdad, esperábamos otra actitud, y con el gobierno de Claudia Sheinbaum ya empezamos a tener diálogo con ellos de algo que pueda suceder. La legislación no es tan mala hoy como plataforma en México, y creo que sí nos podemos plantar sobre ella con unos 2 o 3 cambios leves. Sí, totalmente. Bueno, veremos la receptividad de Claudia Sheinbaum, la próxima presidenta de México, también para... Nada más decirte, me reuní con ella hace más o menos un mes y fue muy receptiva, vamos a ver si lo cumple. Muy bien, ahí pasó Alejandro Cabral desde México, representante de AMARC en el país, que acaba de elegir a Claudia Sheinbaum con casi el 60% de los votos y más de 30 puntos de diferencia sobre la candidatura de la derecha unificada, que no pudo quitarle el gobierno al progresismo. Seguirá la cuarta transformación, así llamada. Tiene Andrés Manuel López Obrador la sucesora que quería, que es la presidenta electa Claudia Sheinbaum. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Libro número 2. Mole de guajolote con almendra y ajonjolí. Abril. Ingredientes: 1/4 de chile mulato, 3 chiles pasilla, 3 chiles anchos, 1 puño de almendras, 1 puño de ajonjolí, caldo de guajolote, un bizcocho, 1/3 de concha, cacahuates, 1/4 cebolla vino, 2 tablillas de chocolate, anís, manteca, clavo, canela, pimienta, azúcar, semillas de los chiles, 5 dientes de ajo. Modo de hacerse: después de 2 días de matado, el guajolote se limpia y se pone a cocer con sal. La carne de los guajolotes es sabrosa y aún exquisita si se ha cebado cuidadosamente. Antes de matar a los guajolotes, se les empieza a alimentar con nueces pequeñas, comenzando el primer día con 1, al siguiente se le echan en el pico 2, y así sucesivamente se les va aumentando la ración hasta la víspera de matarse, sin importar el maíz que coman voluntariamente en ese tiempo. Tita tuvo mucho cuidado en cebar a los guajolotes, pues le interesaba mucho quedar bien en la fiesta tan importante a celebrarse en el rancho: el bautizo de su sobrino, el primer hijo de Pedro y de Rosaura. Este acontecimiento ameritaba una gran comida con mole. Para la ocasión, se había mandado hacer una vajilla de barro especial con el nombre de Roberto, que así se llamaba el agraciado bebé, quien no paraba de recibir las atenciones y los regalos de familias y amigos, en especial de parte de Tita, quien, en contra de todo lo que se esperaba, sentía un inmenso cariño por este niño, olvidando por completo que era el resultado del matrimonio de su hermana con Pedro, el amor de su vida. Texto y sonido de América Latina en Al Carajo, leyó Mavi Sosa, pasaje de la novela Como agua para chocolate. Suena Sepultura de Brasil. Este jam musical se llama Caiowas, inspirado en la comunidad indígena víctima de masacres
por parte del Estado y la propiedad privada en Mato Grosso do Sul. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Finalizamos acá el capítulo número 15 de este año 2024 de Al Carajo, después de haber completado la vuelta semanal por las noticias, la política, el cine, la historia, la música, los libros y la identidad de América Latina y el Caribe. Repercusiones de las elecciones en México, históricas, con por primera vez una mujer electa como mandataria del país. También tuvimos, de la mano de Palis Carreira Griot, el Buenavista Social Club, semblanza del gran documental que proyectó al mundo a Ibrahim Ferrer, Omar Portuondo y compañía desde los barrios de La Habana, más Como agua para chocolate y 100 años de soledad, las dos novelas que nos lee Mavi Sosa capítulo tras capítulo, emisión tras emisión. Estuvo Juan Francisco Martínez Pería con la historia como siempre, los contactos con las radios, con las noticias país por país y región por región directamente desde los territorios. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la conducción y producción periodística de este espacio. Gracias a todas las emisoras comunitarias, universitarias y públicas que nos transmiten en distintos lugares de la Argentina, en Bolivia, en Chile, en Uruguay. Visiten nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales que encuentran con el nombre del programa, Al Carajo Radio, para seguir contactando más allá del momento de emisión de cada uno de nuestros episodios. Terminamos acá, por ahora nos reencontramos en la próxima. Así termina este 15º capítulo de esta temporada de Al Carajo. Será hasta pronto, gracias por la escucha. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, de tu querida presencia, comandante